Casas, gente que trabaja, horas que se pasan para edificar. Zonas, mesas, COVID. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos, como todos los martes, de 10 a 11 de la mañana, en Habitar el Pensamiento, el programa oficial de FUCBAN. Quien les habla, Gustavo González, secretario general de FUCBAN. Hoy tenemos un invitado de la casa, donde vamos a tratar el tema del suelo urbano, las medidas de lucha a lo largo de la historia de FUCBAN, etc. Pero antes que eso, realmente preocupado, quiero comunicar, hemos estudiado en profundidad el mensaje de la rendición de cuentas elevado por el Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional, y lo primero es que no solo encontramos que de los dos recortes que se produjeron en el 2021 a la partida presupuestal de vivienda en relación a la partida que teníamos del 2019, en el 2020 nos recortaron 20 millones de dólares a vivienda en general y en el 2021 20 millones de dólares más. Es decir, más o menos 40 millones de dólares, lo que hace que deja prácticamente sin recursos al Ministerio de Vivienda para poder afrontar un déficit habitacional de 70.000 unidades habitacionales. Lo menos que podía esperar uno era que se recuperara ese dinero. No solo no se recupera, sino que se mantiene la misma partida sin esa plata. Lo que hace sumamente complejo el tema de nuevos préstamos, no solamente para el cooperativismo de vivienda, sino para todos los programas que debería atender el Ministerio de Vivienda. Claro, hemos leído en la prensa que la ministra, que ha dicho que se va a resolver el problema de los asentamientos irregulares, y desde estos micrófonos denunciamos en más de una oportunidad que era imposible resolver el problema de los asentamientos irregulares, aún con el dinero que le quitaron al Instituto de Colonización dándoselo a vivienda. Bueno, el otro día declaró frente al Parlamento Nacional la ministra que no tenía muy claro cuál era el monto y de dónde iba a venir. Cuestión que nos parece muy preocupante. Pero como si esto fuera poco, en esta rendición de cuentas cerca del recorte que ya mencioné, el artículo 304 plantea un tema muy sentido por el movimiento cooperativo que nació el 17 de diciembre de 1968, cuando se aprobó la Ley Nacional de Vivienda, y a lo largo de todos los gobiernos habidos y por haber, incluido en estos 2 años, se aplicó el subsidio a las cooperativas de vivienda, que además en el año 2017 se reafirma con la ley de subsidio a la permanencia. Es decir, con buen criterio, el Parlamento Nacional aprobó una ley que aquellas y aquellos hombres y mujeres de este país que construyeron a través del cooperativismo de vivienda y otros programas, que salen del déficit, pero por problemas de rebajas salariales, de seguro de paro, de desocupación, tienen subsidio a la permanencia. Bueno, esto ha funcionado hasta ahora sin ningún problema. El genio que genera este artículo 304 plantea que esto será del 2017 que se aprobó la ley de subsidio a la permanencia. Parece él desconocer que se aprobó el subsidio ya en 1968 y funcionó en el país, y la ley nunca fue cuestionada en ese aspecto. Bueno, ahora será solo para las cooperativas de vivienda que firmen préstamo después del año 2017, lo cual es una verdadera barbaridad. Y esto llama a un estado de alerta a todo el cooperativismo de vivienda. No vamos a aceptar bajo ningún concepto este artículo y otros 2 artículos más confusos que en el próximo programa podré aclarar con mayor detalle. No hay posibilidades algunas en los países emergentes como los nuestros que exista una política de Estado hacia la vivienda popular, es decir, hacia la gente que verdaderamente se encuentra en el déficit habitacional, si no existe subsidio. Ese es un viso
de realidad que los parlamentarios a nivel de varios años pudieron darle al problema de la vivienda, porque el trabajador siempre tiene una vida oscilante, lamentablemente. Hoy tenés trabajo, mañana vas a seguro de paro, pasado perdés el trabajo, rebaja salarial. Bueno, pero además la pandemia tan mentada por el gobierno, que generó crisis, etcétera, etcétera, bueno, parece que para nosotros no. Y el último dato que tenemos del año 2021 es que a la industria de la construcción se la exoneró en 71 millones de dólares. Es decir, esto reafirma la idea de que la actual administración solamente cubre las arcas de los Mayaoro. Por lo tanto, FUCBAN, ayer tuvimos una importante reunión en el Ejecutivo de FUCBAN, nos hemos declarado en estado de alerta, vamos a hacer una gran movilización el 29 de julio, concentrándonos frente al Ministerio de Vivienda, luego marchar hasta la Torre Ejecutivo y de allí terminar en Plaza Libertad. 29 de julio, fecha que después con Javier Vidal, que se encuentra ya en el estudio, recordaremos con mucho cariño. Y ahí estaremos las cooperativas de Montevideo Interior del país, va a ser una jornada nacional del movimiento cooperativo contra este atropello vergonzante. Y les voy a decir algo, hasta el momento nosotros no teníamos ni tenemos una mala relación, se puede decir, con el Ministerio de Vivienda, siempre hemos sido atendidos, discrepamos, a veces nos ponemos de acuerdo, a veces no. Pero que hayan metido este artículo 304 en la rendición de cuentas y ni siquiera le hayan avisado al movimiento cooperativo cuál era la idea, habla de que este cangrejo debajo de la piedra lo vamos a levantar en andas, como Cra de Barrio va a salir de esa rendición de cuentas, porque es inadmisible y esto prácticamente golpea al 60% del movimiento cooperativo. No solamente a los que tienen la reglamentación 2008, sino que se le quita el subsidio a todas las familias cooperativistas del 2017 hacia atrás, bajo un argumento estúpido, porque quien lo hizo realmente conoce poco de jurisprudencia, planteando de que una ley nunca es retroactiva. Bueno, sepa, señor, que el subsidio estaba planteado desde el año 68, desde 1968. Quizás sea un hombre joven que no era nacido todavía, no sé cuál es el problema que puede tener. No sabemos si viene del Ministerio de Vivienda o del Ministerio de Economía, pero venga de donde venga, lo rechazamos totalmente y vamos a movilizarnos activamente, porque con un movimiento de 52 años no se juega de esta manera. Esto es colocar en este marasmo de artículos que tiene la rendición de cuenta, querer colar lo que puede llegar a ser un drama social para todo el cooperativismo de vivienda. Entonces, me pregunto si la ministra sigue viendo con buenos ojos el cooperativismo de vivienda, como lo ha dicho en varias oportunidades. Yo espero que sí, pero entonces que llame a los parlamentarios y le diga que retiran estos artículos de la rendición de cuenta. En ese marco, entonces, es que vamos a movilizarnos, ya veníamos movilizados porque queremos respuesta al 2% de una vez por todas. Queremos además que se aumente la partida presupuestal. Hemos hecho propuestas, pero caen en saco roto, aparentemente, porque a los Mayaoro no se toca. Bueno, en ese marco también queremos saludar y mandar un abrazo solidario a todas las familias sanduceras que han sufrido esta inclemencia del tiempo brutal el día lunes a las 7 de la mañana, y tenemos varias cooperativas con problemas de voladura de techo y demás, ¿no? Fue una suerte de viento de 120 kilómetros, ahora prácticamente una barbaridad. Y bueno, ya hemos tomado recaudo, los compañeros de la mesa de Paysandú están haciendo un informe a los efectos de ver cómo se resuelve este tema, el cual es absolutamente externo a las familias y que deja en situación de damnificados a varios que ya tenían la vivienda digna y adecuada. Además, estuvimos este fin de semana justamente en Paysandú, donde hicimos un extraordinario plenario con más de 250 delegados
del departamento de Paysandú, justamente discutiendo estos temas de la rendición de cuentas. Pero bueno, como le dije, hoy estamos con Javier Vidal para conversar sobre el problema de tierras, cómo incide, qué pasa con el suelo urbano, pero primeramente recordar una de las tantas medidas de lucha que a lo largo de la historia la ha tomado FUBAN, como fueron las ocupaciones de tierra del año 89. Buen día, Javier. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días a todos los oyentes. Me adhiero mucho al apretado abrazo de los compañeros y compañeras de Paysandú, digo, en particular a la 10 de enero, digo, o sea, recién inaugurada, ¿no? Hace unos meses. Uno no puede imaginar eso, ¿no? O sea, después de toda la lucha, todo lo que implica el esfuerzo de obra, el esfuerzo de conquistar el préstamo y que pase esto, digo, es como, no sé, nos cuesta imaginar. Pero bueno, la solidaridad lo puede con todo, el movimiento lo ha demostrado y seguramente vamos a salir adelante. Para llegar al tema de tierras, o sea, seguimos un poquito con el tema subsidio, digo, porque hay un contexto en todo esto y es interesante de repente explicar por qué hay subsidio. Subsidio va a haber siempre, en tanto y cuanto este país no reconozca, o su aparato, digamos, normativo, no reconozca la norma mayor, que es el artículo 45 de la Constitución, que reconoce el derecho a la vivienda, el derecho a la casa-habitación, no solo de los ciudadanos y ciudadanas uruguayos, sino dice de los habitantes de la República, es decir, o sea, acá se incluyen los migrantes, los que no son ciudadanos, que tienen este derecho a tener vivienda. Entonces, la vivienda está consagrada como un derecho en la Constitución, pero en la normativa se sigue considerando como un bien consumible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es un bien muy caro. Entonces, para los sectores populares, y tal y como lo preveía la ley del año 68, como tú decías, o sea, prevé elementos de subsidio a los efectos de poder acceder a la vivienda, digo, porque no se puede costear, digo, directamente, o sea, la relación vivienda-salario en tanto bien consumible, o sea, no la puede pagar, el salario no puede pagar la vivienda. Entonces se prevé que es el subsidio, o sea, el subsidio es una quita, digamos, es una omisión de pago, o sea, es una situación de excepción en el pago, en el cual el Estado, en este caso, o sea, puede ser un agente privado también, pero en este caso es el Estado y consagrado por la Ley Nacional de Vivienda, reconoce que es necesario un subsidio. Y los subsidios se han aplicado en diversos términos, o sea, porque puede ser un subsidio a la obra en sí, es decir, o sea, hay una parte de préstamo que no se devuelve directamente, exacto, porque bueno, se hizo un cálculo, no sé, y después el subsidio real, digamos, es el subsidio a la persona, el subsidio que reconoce el derecho a la permanencia, porque FUBAN históricamente ha reclamado dos cosas, o sea, el acceso a la vivienda y la permanencia a la vivienda, son dos cosas que están hermanadas, y ahí opera el subsidio. Y el subsidio se ha manifestado, digo, por situaciones que tienen que ver por los costos de la vivienda. Ahí los cooperativistas y las cooperatistas no tienen nada que ver, es decir, o sea, hay muchas cosas que se relacionan con las políticas económicas, con las políticas de administración de cada gobierno, entonces uno es sujeto de esas políticas, o sea, y bueno, el bolsillo no puede con la cuota y por lo tanto se debe resolver esa contradicción que generaron las propias políticas. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Digo, bueno, estamos frente a un gobierno que se ha caracterizado justamente como privatizador, como concentrador y a su vez como post-neoliberal, es decir, o sea, como que también, o sea, intenta manejar el Estado como si fuera la caja de un supermercado, es decir, o sea, bueno, yo tengo que equilibrar los gastos, o sea, no puedo permitirme gastar más de lo que me ingresa y por lo tanto voy a incrementar el ingreso y reducir el gasto. Fíjate si será acertado lo que tú planteas acerca de que al uno depender de la política del Estado, hay factores que no dependen de uno. Rara situación se presentó este año cuando nos aumentaron el valor de tasación de las viviendas, sin ninguna necesidad. Exacto. Entonces, ahí ya tenés un problema al cual no vas a poder enfrentar. Claro, porque ¿qué pasa? Dentro de yo no sé si definirla como política o como conjunto de medidas, que es lo que te está llevando adelante el Ministerio de Vivienda. Yo a la ministra la respeto mucho, digo, la conozco cuando era edila en Artigas, digo, pero
A veces yo veo en mi casa, bajan unos pajaritos a tomar agua en las vasijas de los perros y hacen como gárgaras así. Entonces, me hacen acordar a la ministra, digo, con todo respeto, ¿no? O sea, ella siempre está haciendo como gárgaras, o sea, con un montón de cosas que no sabe cómo va a desarrollar, porque todos los ministros, absolutamente todos, o sea, cuando van a hablar, o sea, miran hacia la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a ver si pueden decirlo o no pueden decirlo. O lo dicen y después se arrepienten de decirlo y no pasa nada, digo, o sea, porque este es el gobierno del si pasa, pasa, como se dice. Claro. O sea, pasó con las 50.000 viviendas, o sea, pasó, todas esas cosas, digamos, que se vienen anunciando y después no se concreta nada porque todo depende de los ceros que le pongan a la chequera de cada uno de los presupuestos. Pero lo cierto y lo concreto es eso, es decir, o sea, como que acá hay una cuestión de pasar el rastrillo, es decir, tratar de eliminar todo lo que se considera un gasto innecesario y tratar de exprimir justamente a los sectores asalariados, es decir, o sea, el salario sigue siendo la variable de la política económica de este gobierno, digo, o sea, porque como tú decías, la renta no se toca, y ahora vamos a llegar a la renta del suelo, justamente, o sea, la renta no se toca, digo, o sea, los más ahora no se toca, o sea, lo que se toca es el salario. Y en esto va a caer todo, es decir, o sea, y somos como presos y presas de una política que es distorsionada, es una política que justamente atenta contra los intereses de la permanencia de la gente. Yo me venía acordando, hay otro problema que también, o sea, se va a sumar a esto, que son los colgamientos de las cooperativas. Y que también ese es un producto, porque esta generación de colgamentos, o sea, que es la que me corresponde a mí, se generan a partir de crisis. No nos olvidemos, o sea, que a nosotros nos retaseaban las certificaciones, digo, una cosa absolutamente ilegal, se encarecían los productos, o sea, había una inflación tremenda y nosotros de eso no somos responsables. Encima, como pasó todo eso, nos difieren la deuda, o sea, para pagarla en sistema de colgamiento, que nosotros no tenemos que ver, no lo pagamos, digo, o sea, eso está por fuera porque es exactamente la misma ilegalidad que se aplica ahora al no reconocer los subsidios que estaban vigentes desde el año 68. Entonces, es como un paquete de cosas que tienen que ver con que se considera a la vivienda como una mercancía y no la vivienda como un derecho. Si empezáramos a considerar a la vivienda como un derecho, estas cosas no pasan, porque Exacto. El derecho conlleva este tipo de ejercicios económicos. Hay toda una historia, digo, para llegar justamente al 29 de julio del 89, que está bueno hacerlo en dos pinceladas nada más. La política de vivienda de este país, o sea, tiene una soberbia estructura que es la generada en el año 68, pero que lamentablemente va a estar vigente hasta el 73, del 73 al 78 parcialmente, y en el 78 desaparece. Es decir, la dictadura lo que hace a través del ingeniero Soneira, a través de la creación del Ministerio de Vivienda y Promoción Social, que duró unos poquitos años, fue desmontar toda la Ley Nacional de Vivienda, que tenía un abanico de opciones, no solo las cooperativas, tenía los fondos sociales, tenía la obra pública, tenía un montón, o sea, los créditos individuales, o sea, el vigor del BHU, o sea, incidiendo en el mercado de la vivienda, que en el año 78 lo que se hace es transferir paulatinamente todos los recursos recaudados por el Estado para la vivienda a los promotores privados. Es decir, o sea, un renglón que tenía la ley, que era la promoción privada, o sea, pasa a ser el único protagonista, o sea, de toda la aplicación de la política de vivienda en Uruguay durante la dictadura. Y que va a continuar, inclusive, después desaparece el Ministerio de Vivienda y Promoción Social, queda todo concentrado en el banco hipotecario, o sea, las cooperativas teníamos que hacer un peregrinaje para que los oyentes más nuevos tengan una idea. La personería jurídica podía demorar 4 o 5 años, solo la personería jurídica, entonces las cooperativas quedaban trancadas desde el inicio. El acceso a la tierra era muy dificultoso, salvo viejos lotes que quedaban de la vieja Dirección Nacional de Vivienda. Se robaron otros. Que desaparecieron, se transfirieron también a la esfera privada, eso habría que investigarlo. Y por otro lado, la adjudicación de créditos era justamente para los promotores privados. Eso llevó a una primera capitalización de la industria de la construcción nacional, digo que era una industria débil, bastante enclenque, pero que logra, o sea, hacerse, digamos, de un fundamento económico bastante sólido en esa época
y que después de los 80, todos nos acordamos, se van ¿a dónde? A Punta del Este a construir, digo, o sea, es el famoso boom de la construcción, que lo financiamos nosotros, por eso que nos quiten los subsidios, o sea, después que financiamos todo eso, digo, no es lógico, por eso estaba financiado por el impuesto a los sueldos, es decir, se dan cuenta, o sea, muchos edificios Punta del Este los financiaron los trabajadores a través del impuesto a las retribuciones personales, que era el constituyente vertebral del Fondo Nacional de Vivienda, que tenía autonomía, como claro. Fugan reclama, o sea, al tener una fuente precisa, digamos, de ingreso, de constitución, tenía autonomía de los vaivenes políticos. No en este caso, que era dictadura, y bueno, lo transfirieron a los privados, y los privados se van a Punta del Este. Ahí queda toda una situación de inercia que se va a mantener, y esto lo quiero decir con letras mayúsculas, o sea, durante el primer gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, no hizo absolutamente nada en materia de vivienda, o sea, hizo la plancha, o sea, hoy que lo vemos publicando libros y haciéndose el gran referente político, digo, o sea, señor Sanguinetti, usted no puso un solo ladrillo en el país. Pasa todo ese primer gobierno de transición democrática, 85-89, o sea, que llegamos a un 89 con las cooperativas absolutamente saturadas, es decir, o sea... Sí, ahí teníamos. No se nos otorgaba personería. No. O sea que vos podías ya ser comunista, mormón, socialista, colorado, blanco, pero no podías ser cooperativista de vivienda. Todo el mote dice poliano, es decir, o sea... Sí, entonces ahí ya no nos otorgaron personería hasta el año 89, luego de una ocupación al Ministerio de Hacienda en aquel tiempo, bueno, todo lo que vamos a ver. Habían además, las órdenes de servicio del banco hipotecario valían más que la ley. Sí. Le ponen, llegan a ponernos a nosotros a la ayuda mutua hasta ahorro previo, tenías que llevar la tierra, o sea, prácticamente lo hicieron para que el crecimiento del movimiento abortara. Sí. Todas las medidas, o sea, llevaría todo un programa entero, o sea, tipificar todas las medidas en contra del movimiento cooperativo, o sea, para disuadir a la gente que se organizaba en cooperativas, fueron, no sé, por lo menos una docena de pasos administrativos a elementos. Yo me acuerdo que una vez hicimos un experimento en el banco hipotecario que medimos el expediente de una cooperativa y medía 62 centímetros, es decir, o sea, era tanta, imaginen carpetas y páginas acumuladas, o sea, que llegaban a más de medio metro con una regla midiéndolo en ángulo recto al escritorio donde estaban apoyados. O sea, todo ese era el trámite, era un trámite absurdo además, o sea, que implicaba presentar hasta, no sé, detalles que no tenían mucho sentido porque lo estudiaban burócratas que no tenían idea de cómo se ponían tomacorriente en una pared. Entonces, esa situación llega a que se establezca primero una lucha por las personalidades jurídicas, y esto también hay que remarcarlo, las que pusieron, porque se elaboró una ley de personalidades jurídicas para el sistema cooperativo, pero quienes pusieron la carne en el asador fueron las cooperativas de vivienda. Sin duda. Porque las otras ramas, las otras clases cooperativas, capacidad de movilizarse realmente no tenían. O sea, quienes se jugaron el pellejo y sabiendo que las consecuencias iban a ser graves fueron las cooperativas de vivienda. Pero se conquista una ley de personerías, que justamente en el 89 hay elecciones, gana el doctor Lacalle, o sea, sale el Partido Colorado, entra el Partido Nacional, a nivel de Montevideo, o sea, sale el Partido Colorado, entra el Frente Amplio, y el primer intento del doctor Lacalle padre, o sea, fue vetar esa ley. Eso, no sé si tú te acordás, o sea, fue una cosa que no llegó a hacerlo, pero estuvo en primera plana de los diarios, o sea, porque era su intención, o sea, él estaba en desacuerdo, quería continuar, digamos, o sea, con las políticas de promoción privada y no atender el cooperativismo, aunque, claro, caían en la redada todas las otras cooperativas y sus asesores seguramente le dijeron, o sea, si esta es tu primer medida, arrancás mal. Digo, entonces sí, claro. Echó para atrás y bueno, ahí nos abrió las puertas de poder sacar personalidades jurídicas. Había, no sé, como 60, 70 grupos, lo que nosotros llamábamos las cooperativas en formación, diferenciándola de las cooperativas en trámite, que eran las que tenían personalidad jurídica. Pero no había tierras. No había tierras y tampoco había una reacción, digamos, no había ninguna propuesta, es decir, o sea, acá se hablaba de Fondo Nacional de un fondo de tierras, de la cartera de tierras, que es un término acuñado por la FUCBAM, pero no se sabía de dónde había tierras. Y había estudios, o sea, había estudios que indicaban, o sea, que sin
hacer afectaciones privadas, o sea, sin hacer expropiaciones, directamente con el stock que tenía el Estado vinculado a... por ejemplo, poníamos el ejemplo de las vías férreas, o sea, Sí. el ferrocarril había desaparecido, hubo un conflicto muy grande con la Unión Ferroviaria, ¿te acordás? O sea, porque justamente Sanguinetti... Sanguinetti, Exacto. porque lo derrotó, decía. Sí, lo derrotó vendiendo el ferrocarril. Exacto. El vallismo. Sí. Las vías férreas en el interior del país, o sea, en lugares donde no se usaban, o sea, por una cuestión, digamos, de ingeniería, las vías tienen un retiro muy grande, entonces eso implica manzanas y manzanas de territorio que atraviesan las ciudades y pueblos del interior que perfectamente se podían destinar a la construcción de viviendas, no solo cooperativas, sino que daba para todos. Y por otro lado había cantidad poníamos el ejemplo de los cuarteles, o sea, los cuarteles se construían en la periferia como defensa de las ciudades crecían y los cuarteles quedaban en el medio, por lo tanto perdían el sentido original, digamos, de ubicación que tienen que tener, y la propuesta era sacarlos justamente para otro lugar y usar esos predios para construir vivienda. Repito, nosotros reclamábamos tierras para viviendas, o sea, para cooperativas obviamente, pero no había un mecanismo de tierras en el país. En el único lugar que se hizo bien lo del cuartel fue en Mercedes, pero en vez de poner vivienda hicieron un shopping. Pero bueno, esa cuestión fue empujando la idea de que había que tomar una medida fuerte y que había que tomar tierras. O sea, la toma de tierras era es una expresión de lucha que tiene dos características. O sea, desde la década del 60 en nuestro país venía habiendo tomas de tierra espontáneas, o sea, que configuraron lo que nosotros llamamos los cantegriles, ¿verdad? Ahora se les llama asentamientos irregulares. Y eso existía, digamos, pero a manera de goteo, es decir, o sea, sí, eran muy pocos. Eran muy pocos y se organizaban a partir de la llegada de familias, familiares, con mucha cercanos, campo-ciudad. Con mucha migración campo-ciudad, exactamente, o sea, que es característico de la década del 60. El cantegril fue una cuestión de mirada para el costado, es decir, o sea, nunca nadie se ocupó del cantegril, salvo, yo qué sé, algunos curas o algunas acciones reivindicativas de organizaciones, o sea, que tuvieron muy poca permanencia, ¿no? O sea, como que el tema del cantegril es un tema que no figuró en la agenda política, más allá del Chueco Maciel, muchos conocieron, digamos, la realidad del cantegril a partir de la canción de Biglietti, justamente, o como decíamos, de algunos curas de la teología de la liberación, o algunos curas comprometidos, o algunos trabajadores sociales, digo, que se metieron ahí, pero que obviamente no generaron políticas vinculadas a No estaba en la agenda. No estaba para nada. Tampoco había políticas sociales vinculadas a eso, es decir, o sea, ahí seguía la tarjeta de las asignaciones familiares, o sea, la copa de leche, todo eso funcionaba como venía funcionando en la década del 40, digo, o sea, como que no había cambios, no había una política diferenciada o focalizada precisamente en el asentamiento. Nos vamos a una tanda, Javier, y continuamos. Muy bien, cómo no. Bueno, continuamos en Habitar el Pensamiento con Javier Vidal y prometemos no regalar ningún caballo a nadie. Porque hoy nos enteramos que la República Oriental del Uruguay, a través de su presidente, le regaló a un jeque un caballo. Nunca se me hubiera ocurrido, Javier, regalarle. No, bueno, es parte de esa política, digamos, de marketing permanente que tiene. ¿Te acordás que fueron a Dubái? No sé si fue por el fútbol o por alguna cuestión a presentar a la feria la feria comercial mundial esta que se hace en Dubái, y parece que el jeque le comentó, dice, qué bueno los caballos uruguayos. Se volvió y ayer le mandó un caballo. Yo miraba la noticia y digo, o sea, porque lo comunicaron después de comunicar lo que había pasado en Paysandú, y yo creo que con lo que sale el caballo, más el transporte del caballo y el ejército veterinario que acompaña al caballo, reponemos todos los techos Paysandú. Pero además yo desde chico me acuerdo que había en mi barrio había algunos burreros, como le decíamos, que les gustaban las carreras, y siempre amaban a los caballos árabes, justamente. Claro. Yo no creo que el jeque necesite un caballo uruguayo. Un caballo criollo. Sí. Pero bueno, nosotros no vamos a regalar ningún caballo en este programa, no. Y seguimos con el tema suelo, vivienda, y habías quedado en la situación
de hacer como el avestruz, como se hizo en el país con el tema Cantegriles, ¿no? Sí, O sea, sí. no estuvo nunca en la agenda. No estuvo y es una pena porque Uruguay perdió mucha gente en el medio rural, hizo crecer las orillas, acá se dan dos fenómenos, mirá, que son dos fenómenos económicos, o sea, pues el crecimiento de las ciudades por las orillas, o sea, es el crecimiento más caro. O sea, pues después la ciudad, o sea, los ciudadanos y ciudadanas tienen que pagar por llevar el saneamiento, por llevar todos los servicios, extender la mancha urbana, o sea, tratando de consolidarla, en fenómenos que, bueno, que hasta ahora no se han solucionado. Es decir, o sea, estamos hablando de un periodo casi de 50 años, de asentamientos estamos hablando de un periodo de 65 años, en los que el país no fue capaz de generar un mecanismo para frenar. Yo no sé si te acordás, porque fue material de formación, de discusión en la fuga, una entrevista que le hace Petras a Joao Pedro Stedil, el líder del movimiento de los Sin Tierra, donde ahí Stedil le dice una cosa muy clara, que es mucho más barato tener políticas para dejar la gente en el campo que después regularizarla cuando están en la ciudad. Claro. O sea, es como una lógica, porque vos, lo que decíamos, o sea, en la ciudad, o sea, se te muda la familia chacarera, digamos, no vamos a decir campesina porque no es una categoría uruguaya, se te muda a la orilla de la ciudad, yo que sé, al Marconi, se te muda a la Villa al Cerro Norte, y después vos tenés que hacer una política para regularizar esa tierra, o sea, invirtiendo muchas veces más de que vos invertirías, o sea, generando una política de subsidio a la semilla, subsidio claro, al transporte, de electrificación rural, o sea, muchas cosas. Mismo en las localidades. Mismo en la localidad donde vos tenés un elemento de intercambio productivo, porque la familia que se mudó a la ciudad después tiene que conseguir trabajo. Exacto. Sin embargo, vos al otro lo dejás en el lugar donde produce, o sea, le garantizás que pueda producir y pueda vivir de lo que produce, y es mucho más barato que se te mude a la ciudad. Entonces, esa lógica, o sea, nunca se tuvo en cuenta, o sea, es una cuestión que lo que hablamos siempre, el reconocimiento del derecho a la vivienda, o del derecho a la ciudad, como decimos ahora, digo que es un concepto más amplio, pero del derecho a la vivienda en estas décadas nunca fue reconocido y por lo tanto, o sea, genera estas consecuencias. ¿Qué es lo que pasaba con las cooperativas? Y bueno, las cooperativas miraban con atención el hecho de que se promovió la ley de personalidad jurídica, tenían personalidad jurídica, empezaban con necesidad de discutir sus propuestas, pero una propuesta constructiva hay que discutirla sobre un lugar físico, sobre una tierra. Entonces ahí empieza, a raíz justamente de todos los antecedentes que había en el país, de luchas y de permanente mala administración o mala gestión de la tierra, la posibilidad de ocupar, en principio ocupar simbólicamente, o sea, como para poner el tema en la agenda. Y es lo que se empieza a hacer con un grupo de cooperativas, digo, que decide tomar una medida que tenía sus implicancias, digo, o sea, porque esto está penado, es decir, o sea, de alguna forma una cosa es una ocupación espontánea que se va haciendo a lo largo de 4, 5, 6 años, y otra cosa es ocupar de golpe un terreno donde uno puede ser acusado de usurpador, ¿verdad? O sea, como que uno invade una propiedad que no es suya. Sí que hubo un cambio ahí, ¿no? Antes íbamos al Código Civil, ahora vamos al penal. Ahora vamos al penal, eso es claro. peor. Eso es peor, tema. sí. Pero en aquel momento, además, no se ocupaba para ir a construir. Exacto. Era para poner en la agenda. Exacto. Ahí hay una persona que seguramente te va a gustar recordar, que es el doctor Sartú, ¿no? O sí, sea, claro. Él de alguna forma fue el que hizo la partitura jurídica, es decir, aquello de que había que ocupar de noche, o sea, por una cuestión de que de día la penalización... No se nos podía procesar por clandestinidad. Exacto, exactamente. Y el tema de hacer una ocupación planificada, que esto es lo nuevo, esto es lo que introduce Fugman en la escena política y en la praxis política, diría yo. O sea, la ocupación tenía 2 o 3 instancias que había que considerar. Una de ellas era la inserción de la ocupación, de la medida de la ocupación en el barrio. Es decir, uno no podía generar el rechazo del barrio. Por otro lado, la logística militante central, o sea, centralizada en la federación, que iba a apoyar todas estas ocupaciones. Y por otro lado, las medidas propagandísticas
que en aquella época no había WhatsApp, no había, había claro. que montar una infraestructura vinculada a la vieja pegatina y a la pintada de muros y a buscar entrevistas en los medios de comunicación, que fuera lo que garantizara la explicación, porque obviamente el 30 de julio fue tapa de todos los diarios, pero no como una noticia buena. No, claro, no. Entonces había que contrarrestar todo eso con un equipo de comunicación que funcionara de manera aceitada. Entonces esto tiene, en algún momento lo hablamos, o sea, como varias repercusiones, digo, o sea, no solo la medida en sí que coloca en la agenda el tema, de hecho una de las repercusiones va a ser la creación de la cartera de tierra a nivel municipal en la Intendencia de Montevideo. Otro va a ser la discusión del camino del préstamo, y que yo no me tiembla la pera, el mentón al decir de que la creación del Ministerio de Vivienda por parte del gobierno de la Calle, o sea, viene directamente de estas medidas, es decir, lo que logra FUCBAM, digo, más allá que yo no me acuerdo que él lo hubiera anunciado, es decir, o sea, como que tenía así en su agenda electoral el tema de la vivienda, el hijo también la tuvo, digo, sí, pero, claro. Pero lo que hace FUCBAM es colocar la cuestión de la tierra y la cuestión de la vivienda, o sea, coloca todo el tema, toda la temática, o sea, toda la carne, como se dice, arriba del asador, y que termina al año siguiente en la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, o sea, el viejo ministerio original, y el diseño de las primeras políticas de vivienda. O sea, ahí realmente se retoma la lectura de la ley 13.728, se reacomoda, se reacomodan las líneas de adjudicación, de préstamos, se rediseña el préstamo, es decir, o sea, hay un traslado de todo lo que era el viejo entrepiso del banco hipotecario, o sea, todos los técnicos y todos los funcionarios se mudan al Ministerio de Vivienda, lo que generó muchísimos conflictos, digo, o sea, todo recambio institucional, digo, o sea, a las cooperativas nos costaba mucho porque digo, era como difícil. Sí, estuvimos prácticamente 2 años en tramiterío, ¿no? Sí, había una oficina allá en la sede de AFE por calle Cuarén, que era donde discutíamos bueno, cómo reordenar el trámite de las cooperativas, cómo hacerlo. Y bueno, fueron años muy productivos, o sea, derivados de esa ocupación simbólica que terminó siendo una ocupación permanente. Que nos duró prácticamente 1 año y medio, sí, hasta que asume la intendencia Tabaré Vázquez y anuncia en su primera que iba a instrumentar justamente una cartera de tierras a nivel municipal. Exacto. ¿Cuál es el problema? Digo, más allá de bueno, nuestro reconocimiento y homenaje a las cooperativas, digo, o sea, fue muy sacrificado, digo, hay que imaginarse esa situación, digo, o sea, las cooperativas obviamente hacen sereñadas, cuidan el terreno, digo, pero en este caso estabas custodiando un terreno en el que te podían venir a buscar en un camión de la policía, digo. Entonces, todo eso fue muy difícil, había que dedicarle muchas horas, había que parar la olla, digo, o sea, hubo muchos compañeros o compañeras que perdieron sus trabajos, digo, porque esto es como una huelga, es decir, claro. O sea, esta es una cuestión, ahora vamos a ir a eso, la renta del suelo, cómo opera en la contradicción capital-trabajo, ¿no? Entonces, esa situación, o sea, fue determinante por 2 cosas, o sea, por poner, digamos, devolverle al país la agenda de vivienda, digo, o sea, esto el país se lo debe, no el país del diario, o sea, el Uruguay le debe a FUCBAM eso, o sea, si no, no sé cuánto hubiéramos seguido sin ningún tipo de política o de medida vinculada a aliviar la crisis habitacional. Y por otro lado, la rediscusión de toda la arquitectura normativa vinculada a la vivienda popular. Digo, eso es una consecuencia directa de las ocupaciones del 89 y por eso cada vez que se hace un homenaje a esos compañeros y compañeras, digo, o sea, yo aplaudo fervientemente, digo, o sea, porque fueron los que hicieron este cambio, digamos, en lo que estaba pasando en el país, en la inercia que venía el país, prácticamente desde el año 78. Entonces, ahí sí, y además se nos destrabaron luego los préstamos también, ¿no? Claro. Eso me parece que es importante. Y además, lo que tú decías, fue una medida con un claro objetivo estratégico político, ¿cierto? Es decir, nosotros no íbamos a ocupar para vivir ahí, sino para conquistar y poner en la agenda el problema de la cartera de tierra que había desaparecido, porque la cartera de tierra ya estaba en la Ley Nacional de Vivienda, inclusive las primeras cooperativas. La ex Dinavi de aquella época otorgaba los terrenos
a las cooperativas. Lo roban en el periodo de la dictadura, obviamente, se lo entregan, como tú bien explicaste, a toda la promoción privada, y habíamos quedado prácticamente en crecimiento cero. Sí. Sí, el problema del movimiento cooperativo era que uno entraba en un laberinto sin salida, es decir, Exacto. o sea, sos cooperativistas era como ser marciano, digo, Sí, porque, sí. o sea, como que no tenía mucho futuro, y es justamente las ocupaciones que destraban. Ahora, ¿por qué el problema de la tierra? O sea, Sí, acá hay una cuestión que es básica y que tiene que ver de que históricamente el mercado de la tierra, digamos, o sea, tiene como tres variantes, digo, o sea, el Estado, fundamentalmente, digo, como gran regulador de la tierra, el privado, o sea, el mercado privado propiamente, y el mercado espontáneo, o el accionar espontáneo, no mercado, aunque a veces hay algunas cuestiones de mercado, digamos, de segundo nivel. Esos son los tres grandes actores, digamos, vinculados a la tierra, pero el problema es... ¿por qué la tierra cuesta o por qué cuesta llegar a la tierra? Digo, o sea, y esto es una cuestión, o sea, que en nuestro país en particular se plantea a principios de los 60 y voy a mencionar, digo, porque para mí es un referente intelectual muy fuerte, a partir de Vivian Trías, o sea, Vivian Trías hace una serie de escritos vinculados a la reforma agraria y él se toma el trabajo de leer el capítulo 3 del Capital, el tomo 3, o sea, que es el que refiere justamente a los primeros escritos que hace Marx reflexionando sobre la ubicación de la tierra en la contradicción capital-trabajo. Entonces, o sea, porque no encontraba la vuelta, porque una cosa es la generación del plusvalor, es decir, claro, o sea, la relación del trabajador, digamos, en esa contradicción, la relación del patrón, o sea, cómo precisamente se produce la contradicción, pero cómo entra, digamos, en las contradicciones capitalistas el tema de la renta del suelo. Y ahí, bueno, o sea, estudiando es donde surge el famoso término de las 500 familias, que son dueñas de la mayor parte de las tierras productivas del país, que hoy de esas 500 familias la mayor parte es extranjera, digo, o sea, también hay que decirlo. Sí. Pero fue la primera vez, o sea, que alguien... que repito, en una época que no existía internet, es decir, o sea, tenías que leer el Capital, buscar en el tomo 3 y tratar, como hizo Mariátegui en Perú, o sea, claro, de ver en Uruguay qué era lo que pasaba. Y bueno, es la primera vez que en Uruguay se analiza la cuestión de la tierra, en este caso de la tierra agraria, ¿no? Los problemas agrarios en general, y sale aquel libro famoso que es Uruguay la reforma agraria, ¿no? O sea que... que durante generaciones alimentó la discusión y bueno, o sea, hasta el día de hoy, o sea, sigue siendo un libro de referencia para quienes estudian la cuestión agraria, básicamente. Que le sirve a Monseñor Partelli para la Carta de Adviento, donde denuncia la situación de los trabajadores rurales. Exacto, no me acordaba de eso, es cierto, sí, exactamente. ¿Qué es lo que pasa en la ciudad? Y bueno, en la ciudad también, o sea, la cuestión de la tierra, cuando uno dice, o sea, invito a los oyentes a buscar en las distintas aplicaciones inmobiliarias que hay, o sea, cuando hay en venta un terreno, o sea, ¿quién le pone el precio del terreno? O sea, ¿cuáles son las condiciones? Buena ubicación, o sea, frente al mar. Pero eso ¿quién lo determina? Sí, porque una cosa es dentro de la producción de mercancías, o sea, el trabajador le agrega valor y eso sale al mercado con determinado valor y bueno, ese valor extra es apropiado por el patrón, que es la famosa plusvalía, ¿verdad? Ahora, en el terreno, ¿quién le agrega valor? O sea, no es un bien trabajable, sino que es lo que Marx llama una tasa de ganancia transfigurada. ¿Por qué esto? O sea, porque vos no tenés, a diferencia sí de algunas tierras agrarias, o sea, donde hay un trabajo aplicado del campesino, o sea, que le agrega valor y vos ahí encontrás las relaciones de plusvalor entre el dueño, el arrendador y el trabajador, es decir, o sea, se establece un triángulo. Pero en esto, el terreno está ahí. Digo, o sea, ¿quién lo transforma en una mercancía consumible y que le da determinado valor? No, o sea, simplemente es una cuestión de transferir, por eso es transfigurado, o sea, de transferir las rentas, porque el valor se lo va dando precisamente o el crecimiento de la ciudad o los servicios se van a aplicar, digo, o sea, pero vos no tenés, o sea, un trabajo directo sobre ese terreno, sino que el terreno va ganando valor a costilla
por usar una expresión bien popular, a costilla de otros. Bueno, por eso muchos autores hablan de la apropiación indebida. Claro, exactamente, digo, porque lo discutíamos siempre con las cooperativas, o sea, el caso de tus cooperativas de allá de la Cruz de Carrasco, el Paso de la Arena, el Cerro, Sayago, Colón, o sea, cuando los grandes complejos creados en la década del 70 construyen sobre terrenos que no tenían nada. Exacto. Entonces, se ven obligados... Y en la periferia. En la periferia, justamente, se ven obligados a extender desde los sistemas de transporte, negociar con las compañías, o sea, con la Intendencia para que las paradas lleguen hasta los complejos. Se ven obligados a tratar de pelear por llevar, lo hablábamos la otra vez, los bornes de los teléfonos. Hasta la subestación de UTE. La subestación de UTE construida dentro del propio terreno, sí. Mermando además la superficie de la cooperativa. Y todo eso genera un valor a todos los terrenos circundantes, o sea que es una renta diferenciada, es decir, o sea, la persona que estaba al lado, digo, que en muchos casos no tiene la culpa, digo, simplemente se vio enriquecer el valor justamente de su terreno por el hecho de que se le pobló de servicios, se le colonizó esa tierra y está. Pero esto es a nivel de la periferia, digo, ¿qué es lo que pasa, o sea, con otro tipo de terrenos, o sea, donde el especulador, digamos, o mejor dicho, el propietario especulador se sienta y se cruza de brazos a esperar precisamente de que se valorice por esta mano invisible el terreno que tiene ahí y lo vende o lo cambia cuando quiera? Y a 6, 7, 8 veces. Exactamente. Entonces hay una cuestión... Nosotros leíamos mucho un sociólogo francés que se llama Christian Topalov, que decía a este fenómeno le llama aglomeración, es decir, o sea, vos tenés un terreno, entonces lo que tenés que hacer o promover a través del vínculo político, a través de tu clase política, de tus vinculaciones, es de que haya aglomeración alrededor de ese terreno y claro. Simplemente, bueno, ahí después, o sea, haces lo que querés. Y eso es lo que pasa con las políticas públicas de los gobiernos de derecha, digo, es clarísimo, o sea, la orientación, el caso de la isla, por ejemplo, digo, ¿a qué iba? Digo, o sea, porque no se les ocurrió hacer una isla en el Miguelete, digo, o sea, se les ocurrió hacer una isla en Punta Gorda. Claro. Entonces, o sea, eso, yo miraba algunos programas de televisión de gente que opina para la derecha, digamos, y estaban totalmente de acuerdo por la fuente de empleo y todo lo demás, digo, o sea, sí, pero está generando justamente un polo de enriquecimiento de la ciudad, absolutamente ilícito, digo, porque hay otros que tienen más derechos que vos, o sea, para hacer este tipo de emprendimientos, ¿viste? Y lo mismo sucede con todo lo que son los servicios comerciales o los servicios suntuarios, o sea, que son los que, claro, de alguna manera aglomeran los lugares, le dan valor, y eso no está escrito, es ilegal, es decir, o sea, uno no tiene por qué pagar, digo, vos conocés, o sea, muchos países europeos tienen el derecho de uso, el caso de Suecia, por ejemplo, digo, sí, o sea, en Suecia nos contaban los compañeros de Suecia que si vos vas con una carpa y te pones en el jardín de una persona, no te pueden decir nada, digo, porque vos estás usando un terreno que es del Estado, que es de la sociedad. Nosotros acá lo único que tenemos en eso es el subsuelo, es increíble. Vos en el subsuelo, claro, tenés que, para buscar algún mineral o buscar agua, todo lo demás, tenés que pedir permiso porque el subsuelo es del Estado. ¿Ah? Pero el suelo no, el suelo es privado y es una mercancía. Ahora, ¿quién se arrogó el derecho de decir de que eso es una mercancía? Bueno, viene de los neoclásicos que decían de que la ciudad se equilibra, o que todo lo equilibra el mercado, o sea que la ley de la oferta y la demanda precisamente es la que regula esto. Ahora salió un libro interesante, que recién lo comencé a leer, de Dufo, sobre la propiedad de la tierra en Uruguay de 1754 a 1820, creo que una cosa así. Y por lo que pude ver, justamente desnuda cómo es que me hice dueño de una tierra, ¿no? Exacto. En el caso de Uruguay es el caso extremo, digo, porque nosotros, o sea, como tuvimos genocidio de población originaria, es decir, o sea, nosotros no reconocemos el derecho a la tierra de los que estaban antes, o sea, porque los matamos o porque los corrimos, quedaron muy pocos, directamente se introduce la propiedad privada, es decir, o sea, desde las encomiendas, o sea, de las viejas resoluciones de la colonia, o sea, acá es la propiedad privada. ¿Quién fue el gran contradictor de esto? Artigas. Claro. Artigas, con el reglamento de tierras, o sea, hace una tímida aproximación a una distribución equitativa de un bien común.
¿tá? De la tierra considerada, bueno, acá la usurparon porque él reconoce los colonialistas y los malos americanos, o sea, son expropiados, digo, en realidad no son expropiados, digo, pues Sí. los que expropiaron fueron ellos, y la reparte precisamente en los que tienen necesidad, en los que lo van a trabajar, en los que su conducta de bien y su compromiso, digamos. Y las mujeres solas, los libertos, los indígenas, o sea, son todos reconocidos, o sea, como beneficiarios de un bien común que es la tierra. Pero claro, eso quedó sepultado, es decir, incluso ha habido procesos, eso está detallado en muchos libros de historia, donde a muchos adjudicatarios del reglamento de tierras después se les quitó la tierra, digo, o sea, porque claro. vinieron los grandes terratenientes y se la sacaron y punto, digo, o sea, no hubo reclamo. Y otro pensador fue Carlos Bá Ferreira, Exacto, sí. ¿no? Que ya en 1920 habla de el uso y goce de la tierra justamente para habitación. Sí, sí. Él hace una distinción entre producción y habitación. Sí, en el caso de Bá Ferreira él tenía el concepto de propiedad social, digo, es increíble porque acá los anarquistas introducen el concepto de propiedad social y Bá Ferreira estaba lejos de ser un anarquista, digo, pero él lo fundamenta por escrito, lo pone en varios de sus libros, o sea, defendiendo la propiedad social y en particular el derecho a habitar de las personas. Está bueno porque o sea, esas partes de Bá Ferreira, viste, como que no nunca se recuerdan, ¿no? Se le hacen homenaje y el ministro da Silveira, o sea, descubre placas y todo lo demás, pero no habla de esto. No, claro, y es un libro muy interesante. Y justamente coloca lo que después el cooperativismo de vivienda asume, que es el uso y goce de las viviendas. Yo creo que me lo imagino viviendo en mesa 1, ¿viste? Sí, Ferreira. Para redondear, nos quedamos cortos. Sí, obviamente, hay mucho para hablar. Vamos a tener que hablar más. Pero estás junto a Valeria España reactualizando un documento muy interesante de aquella década que llamaba la Reforma Urbana. Exactamente. ¿En qué andás con eso? ¿Cómo andamos? Eso ya cerramos, digamos, una etapa, porque esto, claro, o sea, actualizar implica también mirar lo que está pasando ahora, digo, o sea, desde aquella instancia, digamos, de los primeros escritos de la Reforma Urbana, obviamente ha corrido mucha agua bajo el puente, claro, incluido 15 años de gestión de la izquierda o del progresismo, como se le llame en el país. A nivel mundial también se han producido muchos cambios, y sobre todo ha habido cambios en la gestión de las cosas, es decir, la irrupción de los municipios, proliferación de barrios privados. Ahí está, los fenómenos vinculados al gran capital urbano, y por otro lado la consolidación del movimiento cooperativo como un actor político, es decir, a pesar de Graciela Bianchi, digo, es un actor político y nadie lo puede negar a eso, también genera, digamos, nuevas condiciones como para pensar nuevas cosas y bueno, hacer como un relanzamiento de esto, que lo más curioso es que a nivel mundial la reforma urbana, digamos, como sistema de pensamiento, hay como dos posiciones. Hay quienes dicen de que es un ciclo que se cerró precisamente por los cambios que se introducen después y que hay que arrancar como de cero con la discusión. Y hay una corriente, digamos, que es la que yo personalmente adhiero, que considera que la reforma urbana es un movimiento, es decir, o sea, que no está atado a ciclos, o sea, está atado a ciclos, obviamente, por una cuestión histórica, pero que está en permanente transformación y va absorbiendo todo, o sea, que no es necesario hacer un corte, sino que se sigue. Como decía Unamuno, bueno, como decíamos ayer, y seguimos para adelante. Javier, gracias por todo, te vamos a invitar nuevamente porque el tema quedó trunco todavía. Vamos a ver qué día seguimos con este apasionante tema que hay que profundizar sobre el suelo urbano. Te quiero adelantar que este jueves el plenario de Cooperativas Información y Trámite, como FUCBAN está retomando aquel viejo documento, la reforma urbana va y actualizándolo, bueno, este jueves seguramente actualizaremos las ocupaciones de tierra.